Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a la tutoría 5 de la materia de probabilidad y estadística. Pues ahora toca ver lo que es la unidad 5, que es la inferencia estadística. Sí, vamos a ir tratando pues de dar lo más importante referente a esta unidad, ¿verdad? Entonces, decirles pues que esta unidad, si ya tuvieron la oportunidad de leerla, lo que se trata es de buscar ciertos valores, ¿verdad? Valores que pueda tomar, ya sea un valor específico o un intervalo de valores, pues que pueda tomar un parámetro dado, ¿sí? Que los parámetros nos sirven pues en las funciones y en todo. Entonces, esta unidad es lo que intenta, ¿verdad? Descubrir en qué valor o en qué intervalo de valores puede tomar cierto parámetro. Entonces, para eso, primero viene el temita acá que aparece lo que es estimación puntual de un parámetro poblacional, es lo primero que vamos a ver, ¿sí? Cómo encontrar la estimación puntual de cierto parámetro de una población. Entonces, acá pues dice que la mayoría de distribuciones de probabilidad dependen de cierto número de parámetros. La unidad anterior pues lo vimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la de Poisson depende del parámetro lambda, ¿verdad? La normal de mu y de sigma, la binomial de n y de p, etcétera, ¿verdad? Así, varias funciones pues dependen de ciertos parámetros. Entonces, salvo que estos parámetros se conozcan, pues deben estimarse a partir de datos muestrales. Sí, puede ser que ya se lo den a ustedes el valor de ese parámetro, y si no, pues ustedes deben estimar qué valor puede tomar pues ese parámetro a partir de qué, pues de la muestra. Entonces dice que el objetivo de la estimación puntual, la que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Es usar una muestra para obtener números que en algún sentido sean los mejores representantes que representan a los verdaderos valores del parámetro de interés, ¿sí? Pues eso es lo que se busca, ¿verdad? En la estimación puntual, a partir de una muestra yo obtengo algún número que le dé sentido a ese parámetro o del que más se acerque a su verdadero valor, ¿verdad? Entonces dice que acá, supongamos que se selecciona una muestra de tamaño n de una población. Entonces, antes de obtener la muestra, no sabemos cuál será el valor de cada observación. Así, a la primera observación, pues se le considera una variable aleatoria x1, a la segunda una variable aleatoria x2, etcétera, así sucesivamente. Por lo tanto, antes de obtener la muestra, vamos a anotar por x1, x2 hasta xn mayúsculas las observaciones, ¿sí? Y ya una vez obtenida la muestra, vamos a denotar por x1, x2 hasta xn minúsculas ya los valores que se han observado pues de esa muestra, ¿sí? Las mayúsculas son las variables aleatorias y ya las x minúsculas van a representar en este libro, ¿verdad? Lo que son los valores de esas observaciones. Se dice acá pues que del mismo modo, antes de obtener una muestra, cualquier función de ella será una variable aleatoria. Por ejemplo, la media, que representa así, ¿verdad? La X mayúscula con la barrita arriba. La desviación estándar, que se representa así como sigma al cuadrado. Y ya una vez obtenida la muestra de valores calculados, pues ya, o sea, ya teniendo el valor en sí, pues se va a denotar por X minúscula con la barrita, la media, y con ese al cuadrado, la desviación estándar. Vale. Ahora tenemos una primera definición acá. Dice que aquí vamos a descubrir que es un estimador puntual, ¿verdad? Entonces, un estimador puntual de un parámetro θ, pues es un valor que puede ser considerado representativo de θ y se indicará por el símbolo θ con la cosita en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, ese es el estimador puntual, que dice que es el valor que nosotros después de una serie de cosas se consideran, pues, que representa a mi verdadero parámetro, ¿sí? El valor que yo le he encontrado de él. Entonces dice que se obtiene pues a partir de la función, de alguna función de la muestra. Entonces, ahora están los métodos para encontrar, ¿verdad?, esa estimación puntual. Entonces la pregunta, ¿cómo obtener estimadores para un problema dado? Se estudian dos métodos que proporcionan estimadores puntuales. El primero, pues, el método de momentos y el otro es el método de máxima verosimilitud, ¿sí? Entonces vamos a ver esos dos tipos de estimadores puntuales. Entonces, el primero es el método de momentos. En este, pues, la idea básica consiste en igualar ciertas características muestrales con las correspondientes características poblacionales. Entonces, para que se entienda mejor, pues aparece un ejemplo acá. Entonces tenemos, la definición primero, acá.
sean X1, X2, XN, pues una muestra aleatoria de una distribución con función de probabilidad o función de densidad que depende de M parámetros, ¿sí? Entonces, los M parámetros son teta 1, teta 2, hasta teta M. Ahora, los estimadores de momento son los valores teta 1, teta 2 hasta teta M con la barrita arriba, lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Pues que se obtienen igualando M momentos poblacionales con los correspondientes momentos muestrales, ¿sí? O sea que lo de la población pues se iguala a lo de la muestra y ahí se obtienen esos momentos, ¿verdad? Esos estimadores. Ahora sí aparece el ejemplo pues para comprender un poquito mejor. Entonces dice acá, sean pues X1, X2 hasta XN, una muestra aleatoria de una distribución de Poisson, ¿sí? De la que ya vimos anteriormente, con de parámetro lambda. Sí, en la de Poisson siempre depende del parámetro lambda, ¿verdad? Entonces, obtener el estimador de momento para lambda, me piden. Entonces, obtener qué valor tiene que tener lambda para que sea mucho más representativo, ¿verdad? Esto. Entonces, la solución dice acá, ¿verdad? Como lambda representa la media de una distribución de Poisson, eso está en la definición de la función de Poisson, ¿verdad? Ahí ya nos dicen que lambda es la media. Entonces, para encontrar el valor de lambda, del parámetro de lambda, que ya sería lambda con la barrita arriba, ¿verdad? Lo que se hace, pues, es encontrar la media, ¿sí? ¿Y la media cómo se encuentra? Pues sumando cada valor de la variable aleatoria, como son x1 hasta xn, ya el valorcito sería la x sub i, ¿verdad? El valorcito de cada uno, x1, x2 hasta xn, dividiéndolo entre la cantidad de datos, como son n datos, entre n datos. Entonces, así sería el valor de lambda, ¿verdad? El estimador de lambda, ¿verdad? Por eso es lambda la barrita, igualado a lo que es la sumatoria, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿No? Muy bien, continuamos entonces. Luego acá hay otro ejemplo, ¿verdad? Me dicen si a X1 hasta XN, pues una muestra aleatoria de una distribución ahora normal. Yo no estoy con la de Poisson, sino que estoy trabajando con la normal. Entonces, la normal pues depende de los parámetros mu y sigma al cuadrado. Entonces, obtener los estimadores para esas dos. Entonces me dicen acá, ¿verdad? Como mu representa la media en una distribución normal, vean, esto se saca simplemente de la unidad anterior que hemos visto, ¿sí? La normal mu representa la media. Entonces, para encontrar su estimador, el estimador para mu, simplemente lo que se va a hacer es igualar mu a la media de esta distribución, que sería la suma de cada x sub i dividido entre la cantidad de datos, que en este caso son n datos, ¿sí? Luego, el estimador de sigma al cuadrado, pues es la varianza. Yo ya sé que en la distribución normal, sigma al cuadrado representa la varianza. Y entonces, lo que hago es igualar sigma al cuadrado, ya que lo que es el estimador, por eso tiene la barrita arriba, a lo que es la fórmula de la varianza. Que si se recuerdan, habían varias fórmulas, ¿verdad? Pero acá eligieron esta de x sub i menos la media al cuadrado entre menos 1 datos, la sumatoria de todo eso, ¿sí? Entonces, así es como ya se encuentra el estimador de momento para mu y para sigma al cuadrado en la distribución normal, ¿verdad? Con esa muestra de n datos. Entonces, aquí está el otro ejemplo de eso, con lo que es los estimadores de momento, ¿sí? Entonces, que era la primera manera de trabajarlos. Ahora está el otro método que decíamos para los estimadores, que es el método de máxima verosimilitud, que en lugar de estar diciendo cada vez método de máxima verosimilitud, lo que se trabaja es EMB, ¿sí? Entonces dice que este método pues, fue introducido por persona Fisher en la década de 1920 y se basa en la idea de hallar los valores de los parámetros que hacen que la probabilidad de obtener una muestra dada sea máxima, ¿sí? O sea que la probabilidad sea la mayor posible, es lo que busca pues ese método de máxima verosimilitud, por eso se llama máximo. Entonces, acá aparece un ejemplo. Me dicen pues que se realiza una encuesta de opinión a una muestra aleatoria de 20 personas, ¿sí? Entonces, se le formula una única pregunta que será
respondida por sí o por no, nada más. Entonces, me dicen que sean x1, x2 hasta x sub 20, pues las variables aleatorias correspondientes a la respuesta, ¿sí? Como son 20 personas, van a haber 20 variables, 20 respuestas. Tal es que se cumple que el valor de esa respuesta, ¿verdad? X sub i va a ser 1 si la persona responde sí, o va a ser 0 pues si la persona responde no. Entonces, para ir desde 1 hasta 20, ¿verdad? Y P, la probabilidad de que cada X sub i sea igual a 1. Entonces, determinar el estimador de máxima verosimilitud, pues de P, así como me la dan definida, de que X sub i no sea I, es decir, sea 1, es decir, de que la persona responda sí, eso es lo que yo voy a determinar. El estimador de máxima verosimilitud de P, pensando en que la persona pues responda que sí. Entonces, en la solución, me dice que observe que pues, las variables aleatorias X sub i son independientes, ¿verdad? Una persona responde así, no tiene nada que ver que la otra responda no o sí, ¿verdad? Cada una es independiente. Y pues cada una de ellas tiene distribución B1 de P, ¿sí? Con el valor de 1 y probabilidad P. Entonces dice que la función pues, de probabilidad conjunta del vector desde X1 hasta X20 pues está dada de esta manera. La probabilidad de X1, X2 hasta X20 es la probabilidad de que una persona conteste P a la X1 por 1 menos P a la 1 menos X1 y P a X sub 2 multiplicado por 1 menos P a la 1 menos X sub 2 y así sucesivamente. Pero para que se entienda mejor esto, es con esta parte de acá abajo, dice que, por ejemplo, si en la muestra obtenida, ¿verdad? Se observan 7 nos y 13 sís, o sea, 7 no quiere decir que 7 personas contestaron 0, ¿verdad? En la función. Y 13 sí son 13 uno, ¿verdad? O sea, que contestaron pues que sí, ¿verdad? Entonces, esto sería, la probabilidad de esas 20 personas sería como la probabilidad P de que contesten que sí, como 13 personas contestaron que sí, que sería P elevado a la 13, ¿verdad? Multiplicado por las que contestaron que no, y la probabilidad de los que contesten que no, pues es 1 menos P. Entonces, 1 menos P elevado a las, ¿cuántas personas dijeron que no en este caso? Pues 7. Por eso, eso es así, la formulita, solo que aquí arriba pues aparece como decirle, desintegrada, ¿verdad? Para que se entienda bien, pero en realidad la fórmula siempre va a quedar de esta manera. P elevado a la cantidad de personas que me contestaron que sí, por 1 menos P a la cantidad de personas que me contestaron, pues, que no. Entonces, ya luego tenemos la pregunta, ¿qué valor de P, pues, hace que los valores muestrales obtenidos sean los más probables? ¿Sí? Porque eso me están preguntando. ¿Qué valores hacen que mi probabilidad, pues, sea máxima? Dice, es decir, si se busca el valor de P que hace máxima esa probabilidad. O equivalentemente, pues sacarle el logaritmo natural a esa función P, ya que el logaritmo natural es una función monótona creciente. Por tanto, se debe maximizar la siguiente función de P. Entonces, vean, siempre ese es el proceso que se va a hacer para encontrar lo de máxima verosimilitud. Se va a sacar el logaritmo natural a la función. Entonces, vean, lo que se hace es simplemente sacar el logaritmo natural a la función que se tenía. Logaritmo natural de la función P de X1 hasta X sub 20. Entonces, se le saca el logaritmo natural a esta función de acá que aparece aquí. Simplemente estas son propiedades de logaritmos. Si no se recuerden, denle una buscadita, son poquitas, ¿verdad? Las propiedades del logaritmo. Una de ellas es de que el logaritmo del producto, cuando tengo el logaritmo natural de todo un producto, cuando yo lo separo se convierte en suma, ¿sí? Por eso aquí aparece, sería el logaritmo natural de P elevado a la 13 más el logaritmo natural de 1 menos P elevado a la 7. Luego hay otra propiedad que me dice cuando yo saco el logaritmo, el exponente de mi variable cae, ¿sí? Y pasa a multiplicar. Por eso es que queda el logaritmo natural de P multiplicado por 13 más este 7 cae a multiplicar 7, el logaritmo natural de 1 menos P, ¿sí? Entonces, eso simplemente son propiedades del logaritmo natural. Ahora, dice que para ello, como esta función pues, es derivable respecto a P, se buscan los posibles puntos críticos o igualando a 0 la derivada de la primera, ¿sí? Entonces, los puntos críticos ustedes vieron en cálculo que se obtienen pues
sacando la primera derivada y igualando a 0. Entonces es lo que se hace aquí. Eso que obtuve del logaritmo natural, saco pues su derivada con respecto a p. Entonces aquí está. Los escalares salen, si ustedes recuerdan, luego la derivada del logaritmo natural de p o de x, esa es una propiedad de que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. En este caso, como es la derivada del logaritmo natural de p, pues es 1 sobre p. Y el 13 que ya tenía, por eso queda 13 sobre p. Más acá lo mismo, 7, ¿verdad? La derivada del logaritmo natural de 1 menos p, pues es 1 sobre 1 menos p. Y por el 7 que tengo arriba, me queda 7 sobre 1 menos p. Y esto pues lo iguala a 0, ¿verdad? La derivada la iguala a 0. Y acá simplemente pues es álgebra, ¿sí? Despejan y todo lo demás. Y pues les queda al final esa parte de arriba no puede ser 0, ¿verdad? Porque lo del un denominador nunca puede ser 0, entonces la parte de arriba tiene que ser 0. Y pues de ahí despejan el valor de P y obtienen pues que el parámetro de P pues es 13 sobre 20. El P ya con la barrita en la parte de arriba, ¿verdad? Es 13 sobre 20. Entonces, acá dice ya pues que por tanto el estimador de máxima verosimilitud de P pues es 13 sobre 20, ya que ahí se maximiza la función dada. Entonces, este es el proceso que se hace para esto, sacar el logaritmo natural de la función, luego derivarla con respecto a lo que estoy buscando, ¿verdad? Y despejar el valor, luego sacar la derivada, igualar a 0 y encontrar el valor. Entonces, así es como se saca lo de máxima verosimilitud cuando me lo piden. No sé si tienen alguna consulta respecto a esto. ¿No? Muy bien. Proseguimos entonces. Acá, esto es lo que ya hemos visto, ¿verdad? Luego aparece otra definición acá. Me dicen, sean pues x1, x2 hasta x sub n, pues variables aleatorias con función de probabilidad conjunta, p de x1 hasta xn, o función de densidad conjunta, f de x1 hasta xn, ¿verdad? Que dependen de m parámetros, θ1, θ2 hasta θ sub n. Entonces, cuando x1 hasta x sub n son valores observados y la función de probabilidad o de densidad conjunta se considera función de los parámetros θ1 hasta θm, pues se denomina función de verosimilitud y se denota por la letra L mayúscula, ¿sí? Con los m parámetros que habíamos dicho que eran los θ1 hasta θm, y esto es igual a la función pues P con los x1 hasta xn valores, dados los θ1 hasta θm parámetros. ¿Sí? Así es como se define la función de verosimilitud. Entonces, pues dice acá que los estimadores de máxima verosimilitud, que son EMB, de θ1 hasta θm, pues son los valores, ya habíamos dicho, esos mismos θ, pero con la barrita arriba, ¿verdad? Son los estimadores, que son los que siempre se están buscando. Y que maximizan pues la función de verosimilitud, o sea, los valores a los que se cumple que L, con esos valores θ1, θ2 hasta θm con la barrita arriba, pues tienen que ser mayor o igual que el L de θ1, θ2 hasta m de cualquier otro valor, ¿verdad? Cualquier otro valor, sí. Con los valores con los estimadores que yo he encontrado, pues mi función de verosimilitud debe ser mayor siempre, o a lo sumo o a lo menos igual, ¿verdad? Pero no puede ser menor que con cualquier otro valor dados θ, los que otros que aparecen pues en esta parte. Entonces ahora, dice que la forma general de los estimadores de máxima verosimilitud, pues se obtienen reemplazando los valores observados x sub i por las variables aleatorias x, y. ¿Sí? Así es como se encuentran los estimadores de máxima verosimilitud. Entonces, vamos a ver acá. Me parece un ejemplo. Entonces, tenemos acá que sean x1, x2 hasta xn, pues una muestra aleatoria de una distribución de Poisson. Ya me tienen que decir la distribución a la que vamos a trabajar, ¿verdad? Pues de parámetro lambda, porque la de Poisson, pues el parámetro es lambda, entonces me pide obtener el estimador de máxima verosimilitud, o sea, el EMB para lambda, ¿sí? Entonces, acá pues la probabilidad conjunta P está dado pues por esta fórmula,
cuando es la distribución de Poisson, es esta fórmula la que se trabaja. Entonces, pues la de verosimilitud, pues va a ser L de lambda, ¿verdad? O sea, ya con el parámetro lambda trabajado, si se fijan acá pues es la misma. Nada más que en el lado anterior que teníamos, ¿verdad? No estaba los n datos, ¿verdad? Sino que solo se trabajaba con uno. Aquí son n datos porque son n muestras aleatorias las que se tienen. Eso es lo que se agrega nada más. Luego tenemos pues que el logaritmo de tenemos la función de verosimilitud ahí. Luego el proceso que les decía para encontrar pues esos estimadores de máxima verosimilitud es siempre sacarle el logaritmo natural a esa función. Vean, le saco el logaritmo natural. Entonces aquí lo mismo, lo que se utilizan son las propiedades de logaritmo natural, ¿sí? Entonces, aquí ustedes, el logaritmo natural de una división, me dice la propiedad que es el logaritmo natural de lo de arriba menos el logaritmo natural de lo de abajo. Entonces, vean, aquí es toda esta parte de arriba, el logaritmo natural de lo de arriba menos el logaritmo natural de lo de abajo. Aquí está. Entonces, ahora bien, el logaritmo natural de la parte de arriba hay una multiplicación de dos cosas, ¿sí? Entonces, otra propiedad me dice que el logaritmo natural de una multiplicación unida, ¿verdad? Cuando yo la separo, es la suma del logaritmo natural de cada uno. Por eso queda el logaritmo natural de esta parte, que al final va a dar esto, más el logaritmo natural de esta otra parte de acá, ¿sí? Que al final, pues, va a dar esto. Ahora bien, ahora, el logaritmo natural de esta parte, porque les decía lo mismo, ¿verdad? La propiedad me dice que el exponente cae, entonces aquí está menos ny, y queda por el logaritmo natural de, pero yo sé que el logaritmo natural por una propiedad también es 1, entonces acá por eso ya no me queda nada, porque es un 1. Luego, más lo que les decía, ¿verdad? El logaritmo natural de toda esta parte, entonces todos los escalares pues salen, toda esta sumatoria es un escalar porque no depende del lambda. Por lo tanto, esta sumatoria de los x sub i sale y ya me queda pues que le voy a sacar el logaritmo natural pues a lambda. Aquí está, miren. Y lo que les decía en la otra parte, ¿verdad? Menos el logaritmo natural de toda esta multiplicación. Pero yo les decía, ¿verdad? Que el logaritmo natural de una multiplicación pues es la suma del logaritmo natural de cada una. Por eso después este productorio se convierte en sumatoria del logaritmo natural de cada x sub i factorial. Entonces, ahí está. Luego, pues, lo que se hace después de se contar el logaritmo natural, ¿verdad? Es derivar e igualar a cero. Y acá ya sacamos la derivada, ¿verdad? Con respecto al logaritmo natural de y. Entonces, en esta parte, ¿verdad? Acá solo me queda menos n. Acá la sumatoria de los x sub i, la derivada del logaritmo natural de lambda, perdón, pues es 1 sobre lambda, ¿sí? Aquí está, 1 sobre lambda. Y esto como son números, ¿verdad? Porque no dependen de lambda, pues es 0. Entonces ya solo me queda esta parte y eso lo igual a 0. Y de ahí nada más tengo que despejar, ¿sí? Paso al otro lado y despejo lambda. Ya me queda que lambda tiene pues este valor. Entonces dice acá que esto es pues, lambda es, si ustedes se fijan, pues es la media, ¿sí? Entonces el estimador de máxima verosimilitud de lambda es igual al que se obtuvo con el método de momentos, con el método anterior. Si ustedes se fijan, allá sacábamos que era la media, y ustedes se fijan acá, pues cabal se ve que también al final pues es la media. Y con eso pues concluimos este ejemplo para encontrar los estimadores de máxima verosimilitud para lambda. No sé si tienen alguna consulta de este ejemplo. Muy bien, proseguimos entonces. Vaya. No sé si alguien iba a hablar. Sí, yo. Sí, Marta, usted. Sí, sí. Una Dígame. pregunta. Ese símbolo me parece nuevo, el que está debajo de la... Solo no sé si puede hablar un poquito más fuerte, física, casi no le escucho. Ya. Ese símbolo que Sí, aparece, dígame. dice, la función de verosimilitud es, dice, y aparece una fórmula, ¿verdad? Arriba.
No, ahí donde dice solución, dice la probabilidad conjunta y abajo dice la función de Es, verosimilitud es esa. Ajá, y el símbolo que aparece abajo en lugar es, de la sumatoria, ese me parece nuevo, no sé cuál. Sí, ah, ese. es lo que les decía yo, este es el productorio, ¿sí? Es la multiplicación, en lugar de sumatoria, es multiplicación de cada X sub, y, es decir, esto es X sub 1 factorial por X sub 2 factorial por X sub 3 factorial y así sucesivamente. Ah, ya. Por eso Vaya. yo les, por eso les mencionaba que como hay una ¿cómo propiedad del logaritmo natural, que el logaritmo natural de la multiplicación, al separarse, se convierte en suma. Por eso es que ese productorio acá se convierte en suma, en sumatoria, si se fijan, cuando ya le Ah, aplico el logaritmo natural. Entonces, igual lo mismo que pasaba con esta parte de arriba. Aquí tengo multiplicación de dos cosas. Al separarlas, se me hacen la suma del logaritmo natural de cada una. Por eso se convierte en suma esta parte aquí. ya. Vale, Solamente solicitud. muy bien. Bueno, déjame bajarle con- le subí porque no le escuchaba acá. Bueno, entonces, vamos a proseguir. Va, entonces, acá hay otro ejemplo, pero eso no lo vamos a leer, solo nos vamos a quedar con el otro para avanzar. Vale, aquí está el otro subtemita, pues que es propiedades de un buen estimador. Entonces, esto es bastante como teórico, ¿verdad? Se me dice, pues, observe que que dada una muestra, x1 hasta x sub n, donde x, ¿verdad?, se aproxima por f de teta, un estimador puntual del parámetro teta obtenido con base a una muestra, ¿verdad?, es una variable aleatoria, teta con el cosito en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, la diferencia de teta, o sea, de la aproximación, menos teta, pues es el error de estimación. Y una estimación será más precisa cuanto menor sea el error, ¿verdad? Creo que eso es obvio, ¿verdad? Entre más pequeño sea esa resta, ¿verdad? Es porque más se acercan los valores, por lo tanto hay una mejor aproximación. Entonces dice que este error pues es también una variable aleatoria, dado que depende de la muestra obtenida. Ahora, para algunas muestras pues será positivo, para otras negativo. Una propiedad deseable pues es que la esperanza del error sea cero, es decir, en promedio. Entonces, el error obtenido al estimar a partir de diferentes muestras, pues sea cero, ¿verdad? Lo que se espera. O sea, parece que la otra definición dice que un estimador puntual, teta con la barrita arriba, ¿verdad? Del parámetro teta es insesgado, así se llama, si se cumple pues que la media de ese parámetro, de ese estimador puntual, perdón, pues es igual al parámetro. Entonces, si la media del estimador es igual al parámetro original, pues se dice que ese parámetro es insesgado. Entonces, ya acá, si el estimador puntual teta con la cosita arriba, ¿verdad? No es insesgado, se denomina sesgo de teta a B de teta, que es el resultado que da de la media de teta barrita menos el teta original. Por lo tanto, un estimador es insesgado, pues si distribución tiene como valor esperado el parámetro estimado, o sea, la media, ¿verdad? El parámetro que se está estimando. Entonces, para entender mejor, vamos a sacar este ejemplo que me dice pues que sea X el número de éxitos de N repeticiones de un experimento binomial con probabilidad de éxito igual a P. Entonces, X pues se aproxima por la binomial en parámetros N y P y se tiene que el EMB de P pues está dado de esa forma. El estimador está dado de la forma P con la barrita arriba como X entre N. O sea, dice que la frecuencia relativa la frecuencia relativa pues de éxito. Entonces piden verificar que el estimador es insesgado. Entonces, como les piden estimar que este estimador dado ya se los están dando, ¿verdad? Es insesgado, lo que voy a buscar ver es que la media de ese estimador pues sea el P original, ¿verdad? Entonces, de eso parto, veamos, miren, saco la media de mi estimación, ¿verdad? De mi estimador, ¿está? Entonces, ese P yo sé que vale X sobre N, ya me lo dicen acá. Entonces, voy a sacar la media de esto de X sobre N, pero por propiedades, ¿verdad? Yo sé que la media, el escalar sale, ¿sí? Entonces, en la parte de 1 sobre N sale fuera de la media y ya me queda pues la media de X nada más. Entonces, acá yo sé
que la media de X, no sobre N, solo pongo N, pero yo sé que la media de X, acá en la binomial pues es N por P, ¿sí? Aquí se ha utilizado el hecho de que la media de X es NP, ya que X se aproxima por la binomial, por eso, ¿verdad? En la binomial se cumple eso. Que la media, pues, es N veces P. Pues aquí ya tengo N veces P. Y acá, pues, ya es obvio, ¿verdad? 1 sobre N por N, ya se me da 1, ¿verdad? Y simplemente me queda P. Por lo tanto, ya llegué a que la media del estimador P barrita es el P original, y es lo que se quería obtener. Por lo tanto, ahí ya se verifica que el P, la estimación es de P, en la barrita arriba, pues es insesgado. No sé si hay alguna consulta respecto a esto. ¿No? Muy bien. No sé si alguien... ¿No? Va. Marta iba a preguntar algo. ¿Qué diferencia hay entre sesgo e insesgado? Porque eso sí no me quedó muy claro. Va. Porque veo que tiene que ver algo con la gráfica de la campanita, ¿verdad? Pero no entendí muy bien eso. Va. Acá, mire, por la de la definición. Quiero ver. Acá decía... Aquí, va. Es en esta parte. Entonces, insesgado solamente es que cumple que la media de la estimación es el mismo parámetro original, ¿sí? Así es sesgado. Y sesgo solamente es que ahí es cuando no se cumple esto, ¿sí? Se dice que el parámetro tiene un sesgo de tanto, porque no se cumple esto. Como no se cumple esto, se encuentra su sesgo, y su sesgo es esta parte de aquí. Aquí se representa por B, ¿sí? Y simplemente es la diferencia, o sea, la resta que hay de la media de él, es lo que tenía acá, menos el valor original. Ese valor es el sesgo, ¿sí? Y eso, pero esta resta va a dar un valor únicamente cuando no se cumpla esto, porque si esto se cumple, esto va a dar 0, usted nota. Entonces no va a haber sesgo, porque como es insesgado, no tiene, como un error, podríamos decir, ¿verdad? No tiene sesgo porque esto es 0, porque son iguales. Entonces, cuando no son iguales, que sí existe este sesgo, que simplemente es la resta de la media que se obtiene menos el parámetro original. Entonces, a ese valor es que se le llama sesgo, Marta. Ya es como una variante, digamos. Ajá, exacto. ¿Sí? Es un valor que solo va a existir si la media no es igual, la media del, que se le llama, siempre se me olvida, la media del estimador no es igual al parámetro original. Solamente entonces va a existir el sesgo, que simplemente es la resta de esos dos valores. Ya entendí. Gracias, licenciada. Vale, muy bien. Ahora, seguimos acá. Vale, listo. O sea, acá teníamos el ejemplo que hicimos. Vale, entonces, para ver cuánto es insesgado, nada más. Entonces, vamos a ver. Vale, vamos a pasar a otro temita. Acá. El intervalo, ahora vamos a hablar del intervalo de confianza para la proporción de una población. Entonces, acá para encontrar ese intervalo de confianza, lo que se va a utilizar, si ustedes pudieron leer, simplemente, ¿verdad? Que sea un gran proceso para encontrarlo, pero al final lo que se va a utilizar simplemente es esta parte, ¿verdad? Esta fórmula que aparece acá es la que se va a utilizar, pues, para encontrar eso. Entonces, para entender mejor, aparece este ejemplo acá. Entonces, acá, por ejemplo, me dice, ¿verdad? Un partido político pues, pretende conocer la intención de votos de cara a las próximas elecciones. Para ello, pues encarga un sondeo sobre un total de 230 personas, de las que 69 pues contestan que votarían por dicho partido. ¿Sí? Entonces me piden en literal A encontrar un intervalo de confianza del 90% para la verdadera proporción de la población, ¿sí? Entonces, siempre que les piden intervalo de confianza y los datos sean mayores a 30, pero si no me recuerdo bien, yo creo que sí, mayores a 30, entonces se ocupan esta fórmula que están viendo acá. Entonces,
primero vemos los datos que tenemos, ¿verdad? N, que la cantidad de personas son 230. El estimador, P, es 69, porque son las que contestan a favor, ¿verdad? Lo que me viene, podría decirse, ¿verdad? 69 entre el total, que son 230, y lo hacen da 0.3. Luego, el 1 menos alfa es el valor que me dan de aquí, del intervalo de confianza, ¿sí? Como me dicen acá que es 90%, pues eso es 0.9. Por lo tanto, ¿verdad? Se deduce pues que alfa vale 0.1, ¿sí? Recuerden que alfa es como lo contrario, ¿verdad? De que no funcione, ¿verdad? Lo que estamos pues buscando. Entonces, se encuentra alfa que vale 0.1. Entonces, alfa sobre 2, porque saco alfa sobre 2 porque es lo que voy a utilizar acá. Vean, la fórmula ya me dice alfa sobre 2. Entonces, encuentro alfa sobre 2 y eso me da 0.05. Entonces, ya con esos datos yo ya puedo trabajar. Como en literal A, pues me decían que encontraba un intervalo de confianza del 90% para la verdadera población, proporción de la población, entonces ya simplemente mi primera misión pues es encontrar z de alfa sobre 2, es decir, z de 0.05. Entonces empiezan a buscar ustedes en qué valor de la tabla, ¿verdad? Se obtiene que ese valor de 0.05. Y ustedes ven que ese valor da en la tabla pues 1.645. ¿Sí? Entonces, lo que dice que se culpa tal cosa que se tiene que cumplir es que z pues, sea mayor que 1.645 y eso me da pues el valor de justo de 0.05. Entonces, eso lo sacan de la tablita. Luego dice, pues finalmente el intervalo de confianza del 90% para P es ya solamente sustituir los valores en la fórmula que se tiene allá arriba, ¿sí? Entonces, lo que acá se hace nada más primero es encontrar ese valor de Z y ya luego solo sustituir en la fórmula que teníamos pues en esa parte de arriba, aquí, ¿verdad? En el P, el Z, el C, el N, ya todos los valores conocidos, entonces simplemente se sustituyen en esta parte, ¿sí? Se sustituye, luego pues se operan, operan, hasta encontrar y da el valor pues de 0.27 y 0.33. Entonces pues se llega a la conclusión que el intervalo de confianza del 90% para P pues está entre 0.27 y 0.33. Luego aparece lo que es el literal B, que decía que encuentra un intervalo de confianza del 99%, ¿verdad? Para la proporción poblacional. Entonces, ahora lo único que cambia, los datos son los mismos, excepto por alfa, ¿verdad? Como 1 menos alfa vale 0.99, alfa pues vale 0.01. Encuentro alfa sobre 2 que da 0.005. Utilizo la tabla para encontrar en qué valor se tiene 0.005. Pues da 2.545. En ese valor está. Entonces, luego ya solo tengo que sustituir, ¿sí? El valor de Z y todos los otros valorcitos que tengo pues ahí. Luego operan con la calculadora y llegan al final que se obtiene el valor de 0.2231 y 0.3769. Entonces me dice pues que el intervalo de confianza del 99% para P está entre esos valores. Y si ustedes observan, aquí este intervalo pues es más amplio que el intervalo literal A. ¿Y por qué razón es? Pues porque ahora el nivel de confianza pues es mayor, ¿verdad? Es casi del 100%, desde el 99 era mayor a 90. Entonces por eso el intervalo pues es más grande. Entonces, así es como se encuentran pues los intervalos de confianza, simplemente pues sustituyendo en esa parte. No sé si tienen alguna consulta respecto a este ejemplo. ¿No? Bueno, muy bien. Pues seguimos, acá hay otro ejemplo. No vamos a hacer porque es igual. Entonces, acá. Acá tenemos ahora, pues, lo que es los intervalos de confianza, lo que son ahora para una proporción poblacional
P para N menor que 30. Entonces sí, me acordaba bien, el anterior era para N mayor que 30, para datos mayores que 30, trabaja aquella fórmula, para datos menores que 30, trabaja esta otra fórmula, ¿sí? Esta, donde ahora ya no se trabaja con la T-Student, sí, con la T-Student se trabaja ahora, ¿sí? Ya no se trabaja con la normal si son datos mayores que 30, sino que ahora se va a trabajar con la función de T-Student. Entonces, acá hay un ejemplo. Y pues, acá me dice pues que, por ejemplo, la Oficina Gubernamental de Salud desea realizar una campaña a fin de disminuir el porcentaje de funcionarios públicos que tienen el hábito de fumar en horas de trabajo. Entonces, para ello, pues decide realizar una investigación por muestreo a 28 funcionarios, encontrando que 16 de ellos fuman. Se me pide que determine el intervalo de confianza del 95% para la proporción de fumadores. Entonces, acá ustedes empiezan, ¿verdad? Sacan los datos, tienen que n es igual a 28. Entonces, desde ahí ya deducen ustedes pues que van a utilizar esta fórmula porque son datos menores que 30. El n vale menor que 30. Entonces, luego siguen sacando los datos, encuentran el estimador P con la barrita arriba, pues que en este caso es 16 entre 28, da 0.57. Luego ven que el 1 menos alfa es de 0.95, lo que les da. Por lo tanto, alfa pues vale 0.05. Y luego sacan alfa sobre 2 porque lo van a utilizar para encontrar el valor en la T-Student. Y eso da 0.025. Ahora, utilizando la tabla T-Student con n-1, es decir, 28 menos 1, porque así lo dice, ¿verdad? En la fórmula, 28 menos 1 pues da 27, se obtiene T de 0.025,27, ¿sí? Entonces, con esos valores buscan el valor pues, en la tabla de T-Student y encuentran que da el valor de 2.0518. Entonces, tal que se cumple, que la probabilidad de T sea mayor que la de T de alfa sobre 2,27. Entonces, eh, esto da 0.025. Entonces, justo en el valor ese, ¿verdad? De 2.0518, da el valor de 0.025, que es lo que teníamos arriba, ¿verdad? Entonces, finalmente, por el intervalo de confianza del 95%, para P va a estar dado simplemente sustituyendo en la función los valores encontrados, los valores que se tienen del enunciado, desarrollan, efectúan las operaciones y llegan al final al valor de 0.378 y 0.762. Entonces, por lo tanto, el intervalo de confianza del 95% para P está entre 0.378 y 0.726. Entonces, no sé si hay alguna consulta con respecto a este ejemplo del intervalo de confianza, ahora para datos que son menores que 30. No, solo ahí, licenciada, solo si la muestra es mayor de 30, sí vamos a utilizar La la otra. Z, va. Sí, exacto. Sí, y cuando sea menor a 30, la T-Student. La T-Student, ok. Sí. Gracias. Muy bien, Jaime, gracias. No sé si alguien más tiene otra consulta. ¿No? Muy bien, pues seguimos entonces. Vamos a ver. Acá, está el otro temita. O sea, acá tenemos ahora lo que es el intervalo de confianza para la media de una población con varianza conocida, ¿sí? Ustedes conocen una varianza, pues se pueden encontrar un intervalo de confianza y después vamos a ver cuando no se tienen esos valores, ¿verdad? Entonces, el intervalo de confianza, pues, para la media conocida, voy a ver si está más abajo, lo de la formulita. Sí, es esta parte que se tiene acá, ¿verdad? Al final se llega, pues, que se va a encontrar por medio, pues, de esto que aparece acá, ¿sí? Entonces, para entender mejor, pues, acá aparece este ejemplo. Me dice acá, que una institución gubernamental conoce, pues, que la desviación estándar del gasto promedio en cigarrillos es de $5 por semana.
Ahora, una muestra de 49 fumadores revela que el gasto promedio que invierten en cigarrillos durante una semana es de $20. Me piden cuál es el estimador puntual de la media poblacional. Entonces, para esto, acá me dice pues que la media poblacional, representada por mu, pues se estima por la media muestral, que es la media con la barrita arriba. Ya sea utilizando el método de los momentos o máxima verosimilitud, ¿sí? Entonces, así ustedes lo encuentran, ¿verdad? Y la media es el mu, el valor de mu, que es la media, es de $20, que me decían ahí, ¿verdad? Lo que se invierte en cigarrillos, ¿verdad? Durante una semana. Entonces, este es el gasto promedio semanal de cigarrillo, de $20, que ya me lo daban, ¿verdad? Entonces, el letra B me dice, utilizando un nivel de confianza del 95%, determina el intervalo de confianza para mu e interprete el resultado. Entonces, ahora vean, me están pidiendo el nivel, el intervalo, pero para este parámetro mu, y lo voy a encontrar de esta manera. Dice, como se conoce el valor de sigma, que es la desviación estándar poblacional, y además el tamaño de la muestra, que es mayor que 30, entonces el intervalo de confianza para mu, pues está dado por esta formulita que aparece aquí, que es la que estaba ahí arriba, ¿verdad? Pero esto, ¿por qué dice acá? Bien, ¿cuándo se va a utilizar esta fórmula? Cuando se conozca el valor de la desviación estándar y la muestra sea mayor que 30. Entonces, tienen la formulita ahí arriba, justamente es esta fórmula que aparece aquí abajo. Entonces dice acá pues, que teniendo en cuenta el nivel de confianza es del 95%, entonces tenemos pues que alfa vale 0.05, de ahí se deduce, ¿verdad? 1 menos alfa vale 0.95, entonces alfa vale 0.05. Saco alfa sobre 2 porque es lo que se utiliza en la fórmula, eso me da 0.025, y luego utilizando la tabla de la normal estándar, pues ya se saca el valor de z de alfa sobre 2, y que era 0. Quiero ver, alfa sobre 2 era 0.025, ¿sí? Ahí está. Entonces, buscándolo en la tabla, eso da el valor de 1.96. Ahora bien, sustituyendo todos los valores conocidos en la expresión del intervalo de confianza, ya se tiene, ¿verdad? Entonces, aquí la media, que era 20, el valor de z que encontré acá, era 1.96, y así voy sustituyendo todos los valores. Ya encuentro entre qué intervalo está mi. Está entre 18.6 y 21.4, ¿sí? Y dice que este intervalo se interpreta como el 95% de las muestras de tamaño 49 que se tomen de la población de fumadores, su gasto promedio semanal estará entre 18.6 y 21.4 dólares. Así es como se le da pues la interpretación a eso. No sé si alguna consulta referente a esto. ¿No? Muy bien. Vale. O sea, acá en la interpretación, ¿verdad? Pues siempre apunto que ustedes interpreten al final los datos para que no queden así como dados, ¿verdad? Solo dados y no sabemos qué quiere decir, ¿verdad? Luego aparece acá el intervalo de confianza para la media de una población con varianza desconocida. ¿Sí? Ahora no conozco la varianza, ¿sí? Entonces, en la parte anterior sí se conocía, acá pues no se conoce. Entonces, acá pues generalmente cuando se quiere construir un intervalo de confianza para la media poblacional mu y la varianza poblacional sigma al cuadrado, pues que es desconocida, entonces el intervalo mu construido en el apartado anterior es muy poco práctico, ya que requiere pues el conocimiento de sigma. Si el intervalo se reemplaza la desviación estándar poblacional sigma por la desviación estándar muestral S, el intervalo de confianza de 1 menos alfa por ciento, pues toma esta forma. Esa fórmula que aparece ahí. Dice que siempre que se sustituya la desviación estándar poblacional sigma por la muestral S, o bien que el tamaño de la muestra sea menor que 30, en el intervalo de confianza pues se requiere utilizar la distribución de Student, ¿sí? Con n-1 grado de libertad, siendo n el tamaño de la muestra en vez de
la distribución normal, ¿sí? Entonces, ahora nuevamente tenemos cuando no conozco el parámetro sigma que decía acá, ¿verdad? Entonces se va a utilizar la muestral que es S, cuando yo puedo conocer ese valor. Y entonces se va a utilizar esta otra fórmula y ya no voy a utilizar la normal, sino que la t-student. Y también cuando los valores son menores a 30, como dice acá. Entonces aparece el ejemplo acá. Me dice, pues los siguientes datos son los puntajes obtenidos para 45 personas de una escala de depresión. El mayor puntaje significa mayor depresión. Ahora, me dice que utilice la información anterior para construir un intervalo de confianza del 95% para el puntaje promedio poblacional. Y me dice que suponga que los datos sean de distribución normal. Entonces, vengo acá, la solución, ¿verdad? Dice que no se tiene información de la desviación estándar poblacional, por lo tanto, se supone desconocido, ¿sí? Entonces, ya la fórmula anterior que habíamos visto, la primera, no se puede, ¿verdad? Y en consecuencia, pues debe utilizarse la desviación estándar mensual, o sea, la S, que da 4.32. Ahora, bajo estas condiciones, el intervalo de confianza pues se construye utilizando la siguiente expresión, la que tenía más arriba, utilizando pues la t-student, como decíamos. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Luego dice que se tiene que 1 menos alfa, ya me lo decían, 0.95, entonces pues alfa vale 0.05. Saco alfa entre 2 porque es el que voy a utilizar, la 0.025. Y utilizando la tabla de t-student con n-1 grados, es decir, 45 menos 1 queda 44, ya se obtiene que el valor en la t-student da pues de 2.009. Entonces, en ese valor justo me da el 0.025 en la tabla de t-student. Entonces, finalmente, pues teniendo en cuenta que la media es de 14.5, S es de 4.32 y el valor en la t-student es de 2.009, ya el intervalo de confianza del 95% para mu, pues está dado sustituyendo los valores en la fórmula. Y al final, pues se llega que vale, está entre 13.21 y 15.79. Se me dice que luego el intervalo de confianza del 95% para mu, pues está entre 13.21 y 15.79, es decir, el puntaje promedio poblacional se encuentra entre 13.2 y 15.8 con una confianza del 95%. Es la interpretación del resultado pues, de este intervalo. No sé si alguien tiene alguna consulta respecto a esto. No, muy bien. Entonces proseguimos. Ya tenemos la otra parte que me dice ahora la introducción a los contrastes de hipótesis. Tipos de contraste, los tipos de errores y probabilidades. ¿Sí? Esta parte pues es bastante teórica. Sí, y no sé si les va a recordar, ¿verdad? A cuando hicieron su tesis en bachillerato, que utilizaron ahí las hipótesis, cuando hicieron su seminario y todo lo demás. Entonces acá pues dice que en el análisis estadístico se hace una aseveración, es decir, se plantea una hipótesis, ¿verdad? Después se hacen las pruebas para verificar esa aseveración o para determinar que no es verdadera. Ahora, por lo tanto, pues la prueba de hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia muestral, ¿verdad? Y la teoría de probabilidad se emplea para determinar si la hipótesis es una afirmación pues razonable, ¿sí? Entonces, acá tenemos el procedimiento sistemático para una prueba de hipótesis de una muestra. Entonces, acá, algo sistemático ya está dado, ¿verdad? Lo primero que se hace, pues, es plantear la hipótesis nula, que se le llama H sub 0, y la hipótesis alternativa H sub 1. Entonces, la hipótesis nula H sub 0 se refiere siempre a un valor especificado del parámetro de la población, no un estadístico de la muestra, ¿verdad? Sino que es el valor de la población lo que se espera. Acá la hipótesis nula dice que es una afirmación que no se rechaza a menos que ya los datos muestrales proporcionen evidencia convincente de que es falso. El planteamiento de la hipótesis nula siempre contiene un signo de igualdad con respecto al valor especificado en el parámetro. Ahora, la hipótesis alternativa H1, pues es cualquier aseveración que difiera de la hipótesis nula, por eso es como la contraria, ¿verdad? Entonces, es una afirmación que se acepta
si los datos muestrales proporcionan evidencia suficiente de que la hipótesis nula es falsa, ¿sí? Entonces, se conoce también como la hipótesis de investigación. El planteamiento de la hipótesis alternativa nunca contiene un signo de igualdad con respecto al valor especificado del parámetro, ¿sí? Tienen sus dos hipótesis, ¿verdad? La nula, que es como la que ustedes quieren como verificar que está correcta, pero por si esa sale falsa, ya tienen su H1, ¿verdad? Que esa se acepta solamente si la H sub 0, pues es falsa. Ahora, la segunda parte, pues es seleccionar el nivel de significancia alfa, ¿sí? Entonces, el nivel de significancia alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, ¿sí? Este nivel está bajo el control de la persona, pues, que realiza la prueba, ¿sí? Entonces, alfa va a ser la probabilidad de rechazar mi hipótesis nula. Luego tenemos acá que se tiene que definir el estadístico de prueba. Y entonces acá pues lo que hay que definir la distribución de trabajo. Es decir, que si Z se aproxima a la normal o a la T-Student o a cualquier otra distribución. Siempre se tiene que especificar eso con cuál estoy trabajando. Ahora, la distribución pues de muestreo de la estadística de pruebas se divide en dos regiones. Una región de rechazo, que es conocida como región crítica, y otra región de no rechazo. Ahora, si la estadística de prueba cae dentro de la región de aceptación, pues no se puede rechazar la hipótesis nula. En caso contrario, se rechaza, ¿verdad? H sub 0. Luego tenemos acá lo que son algunos tipos de errores que se pueden cometer. Entonces, acá que, como se mencionó anteriormente, una hipótesis estadística pues es una aseveración respecto a un parámetro probacional, que puede ser cierta o no. Entonces, la hipótesis estadística se pueden contrastar con la información extraída de las muestras y tanto si se aceptan como si se rechazan, se pueden cometer pues algunos errores, ¿verdad? Entonces, la hipótesis formulada con intención de rechazarla se llama la hipótesis nula y se representa por H sub 0. Entonces, rechazar H sub 0 implica aceptar una hipótesis alternativa H1, ¿verdad? Eso está claro. Ahora, el esquema de los posibles errores que se pueden cometer al realizar un contraste de hipótesis es el siguiente. Entonces, me aparece ahí. Pues, podemos tener que rechazamos H sub 0 o que no rechazamos H sub 0. Entonces, si H sub 0 es cierta, el error de tipo 1 alfa sería que se rechaza H sub 0. Pero si H sub 0 es cierta, ¿verdad? La decisión correcta es no se rechaza H sub 0. Y si H sub 0 es falsa, es decir, que H sub 1 es cierta, porque la H sub 1 es como la contraria, ¿verdad? Entonces, la decisión correcta es pues, que se rechaza H sub 0. Y el error de tipo 2 es de que no se rechaza pues, H sub 0. Entonces, lo que tenemos acá, que el error de tipo 1 consiste en rechazar pues, una hipótesis nula correcta, ¿sí? La probabilidad de error de tipo 1 se le llama alfa y se denomina el nivel de significación. Y su cálculo es alfa, el P de rechazar H sub 0, teniendo que H sub 0 es cierto. Luego, el error de tipo 2 es no rechazar una hipótesis nula incorrecta. Entonces, la probabilidad de un error de tipo 2 se le llama beta, ¿verdad? Y se obtiene sacando la probabilidad de aceptar H sub 0, teniendo que H sub 0 pues es falso. Luego tenemos lo que es la potencia del test, y esto pues simplemente es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando es incorrecta. Y aquí pues se tiene como 1 menos beta, ¿sí? Que es la probabilidad de rechazar H sub 0, teniendo pues que H sub 0 es falso. Entonces esto nada más es como la información de todo, cómo se hace lo de las hipótesis, cómo saber si rechazarla o no, etcétera, ¿verdad? Entonces por eso les decía que creo que les recordará bastante a eso, ¿verdad? Cuando se hace en seminario. Luego tenemos acá lo que es, pues, la prueba de la hipótesis de normalidad. Entonces, pues, dice acá que un caso específico, pues, de ajuste a una distribución teórica es la correspondiente a la distribución normal. Entonces, este contraste, pues, se realiza para comprobar si se verifica la hipótesis de normalidad.
necesaria para que el resultado de algunos análisis pues, sea confiable, ¿verdad? Como por ejemplo la distribución de los residuos en un análisis de regresión. Eso se va a ver pues más profundidad en la unidad 6. Ahora, para comprobar la hipótesis nula de que la muestra ha sido extraída de una población con distribución de probabilidad normal, se puede realizar un estudio analítico, como es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que se presenta a continuación, ¿verdad? Entonces, esta prueba pues sirve pues para eso. Entonces acá te aparece la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Dice que la distribución del estadístico de Kolmogorov-Smirnov es independiente de la distribución poblacional especificada en la hipótesis nula. Y los valores críticos de este estadístico pues están tabulados. Ahora, la hipótesis se define pues de la siguiente forma. Tenemos nuestra H sub 0, que va a ser que los datos siguen una distribución normal, y H1, lo contrario, ¿verdad? Es decir, que los datos pues no siguen una distribución normal. Ahora tenemos pues que el estadístico de prueba se define de la siguiente manera. Como D, tomando el máximo del D más y del D menos, donde el D más está definido como el máximo de los I de entre 1 y N, formado del 1 sobre N menos F sub 0 del X sub I. Y el D menos está tomado como el máximo de los I de 1 hasta N del F sub 0 de cada X sub I menos I menos 1 sobre N. Y F sub 0 de X sub I, pues es la probabilidad de observar valores menores o iguales a ese X sub I. Cuando H sub 0 pues es cierta, o la distribución acumulada teórica correspondiente a la población normal especificada en la hipótesis nula. Y pues X sub I es el iésimo valor observado en la muestra, cuyos valores pues se han ordenado previamente de menor a mayor. Ahora dice pues que en general los X sub I no están tipificados, por tanto habrá que estandarizar. Así, para encontrar cada Z sub I, ¿verdad? Lo que se hace es encontrar cada valor X sub I menos la media, se le resta, perdón, a cada X sub I se le resta la media y se divide entre S, ¿verdad? Luego se calcula el F sub 0 de cada Z sub I ya estandarizado, pues utilizando la tabla de la normal. Con los parámetros de 0 y de 1. ¿Sí? Entonces, ya acá, la tabla utilizada para realizar el contraste de hipótesis proporcionada de los valores de D sub alfa o C sub alfa que se relacionan a través de la siguiente expresión, hasta de ahí D sub alfa y C sub alfa entre cada de n, donde cada n es esta otra fórmula que aparece acá abajo, ¿verdad? Que es la raíz de n menos 0.01 más 0.85 entre la raíz de n, ahí se está dado ya el valor de cada n, y C sub alfa para algunos valores de alfa se representa pues a continuación en esa tablita, ¿sí? Alfa, C sub alfa puede valer 0.1, 0.05, 0.01. Para esos valores de alfa se tiene que ser su alfa pues el 0.89, 0.895 y 1.035 respectivamente. Entonces ya acá los criterios pues de decisión son los siguientes para ver si se acepta o no pues la hipótesis, ¿verdad? Si se obtiene que D es menor o igual que D sub alfa encontrado, entonces pues no se rechaza H sub 0. Pero si ya D es mayor que D sub alfa, entonces pues se rechaza H sub 0. Entonces, todo eso que hemos hablado, que se ha mencionado anteriormente, es para eso, para luego decidir si se acepta o si no se acepta, pues, la hipótesis, ¿sí? Entonces, es justo lo que se hace en los bachilleratos, ¿verdad? Que en el trabajo de seminario, ¿verdad? Hacen todo el proceso para verificar, para decidir al final, pues, si se rechaza o no la hipótesis nula. Entonces, aparece el ejemplo. Nos piden, pues, verificar a un nivel de confianza del 95% si los siguientes valores, pues, provienen de una población normal. ¿Sí? Ahí está. Entonces, obviamente, ahora como me piden ver que si viene una población normal, como habíamos dicho, la hipótesis nula va a ser que los datos sigan una distribución normal. Y H sub 1, ¿verdad? Va a ser que los datos
datos, lo contrario, no siguen una distribución normal. Ahora vamos a descubrir si se rechaza o no la hipótesis de que siguen los datos una distribución, pues normal. Si tenemos los datos, ustedes ven, son 10 datos, nivel de confianza es del 95%, es decir, que 1 menos alfa es 0.95, por lo tanto, alfa vale 0.05. Y también la media, pues la obtienen, vale 4.11, y la desviación estándar, pues es al cuadrado, vale 1.82. Entonces, primeramente, pues se obtendrá el estadístico de prueba B, que es el máximo de más y de menos, como estaban dados anteriormente con aquella fórmula, ¿verdad? Para ello, lo que se hace es que se ordenarán los datos de una tabla de frecuencia. Entonces, aquí están aparecen en principio los datos, los X sub I, ¿verdad? Los datos normales que se les daban. El X sub I, aquí ya está ordenado, así simplemente los datos originales se ordenan. El orden 1, 2, 3, el numerado correlativo, ¿verdad? Se divide I entre N. Ahí están estos valores, ¿verdad? Luego se saca el Z sub I, es decir, se estandariza cada valor X sub I, simplemente a cada X sub I le resto la media entre el valor de S, ahí están estos valores, luego se saca F sub 0 de X sub I, y eso está aquí abajito, esto dice que los valores pues se obtienen de la tabla normal, ¿sí? Los valores que aparecen aquí de F sub 0 de X sub I. Luego con la formulita que estaba ahí arriba se saca el de más y el de menos, con todo esto que se ha obtenido acá. Y por lo tanto ya se tiene pues que el estadístico de prueba que se definió anteriormente como el de máxima, de más y de menos, ¿sí? Entonces se logra ver pues que están en estos valores que están pues subrayados, sí están subrayados en grisecito acá, y el valor pues el máximo de los dos es 0.2141, ¿sí? Entonces dice, pues a partir de la tabla del Kolmogorov-Smirnov, pues se tiene que C sub alfa, es decir, C de 0.05, da el valor de 0.895, luego se saca el valor de KDN con la fórmula que estaba dada ya, que la han vuelto a colocar acá abajo, eso da un valor de 3.42. Entonces, ahora el estadístico del Kolmogorov-Smirnov, pues el siguiente, de sub alfa, saco como valor de C sub alfa, que era 0.895 entre 3.42, ¿sí? Que era KDN. Y eso me da un valor de 0.262. Ahora bien, tomando en cuenta acá, ¿verdad? Dice lo que es el criterio de decisión. El D original era 0.2141 y este es menor que el D sub alfa que encontré ahorita yo. Entonces, según lo que habíamos visto en la teoría, pues se concluye que no existe suficiente evidencia para rechazar lo que es la hipótesis nula H sub 0. Por lo tanto, los datos se asumen, ¿verdad? Que sí se distribuyen lo que es normalmente. ¿Sí? Es decir, que siguen lo que es una pues distribución normal. Entonces, eso es lo que esta parte, ¿verdad? Lo que se muestra es verificar si los datos siguen o no, porque son una distribución normal. No sé si hay alguna consulta respecto a esta parte. Sí, solo los datos de la columna de más, porque de menos. Permítame, vamos a poner estos. Sí, estas dos columnas. ¿De dónde salen? Dice. Sí. Vale. Entonces, esta, si usted observa acá arriba, vamos a ver, ¿dónde estaba? Vamos a ver si lo ven. Va, aquí está. Entonces, para sacar esos valores de D más y de D menos, lo que se va haciendo es sustituyendo el valor de I desde 1 hasta
La n, ¿sí? Estos valores 1, 2, 3, hasta el valor que tenemos ahí, que eran, no me acuerdo cuántos datos eran. Entonces, se divide cada valor de i entre el total de datitos menos el valor del f de sx sub i, en ese valor. Como el f de x sub i lo tenían ahí, ¿verdad? Aquí está la probabilidad de observar valores menores o iguales que sx sub i. Entonces, con esta formulita de acá, es que usted va encontrando cada valor de D más y con esta otra se va encontrando el valor de D menos. Entonces, siempre cuando I vale 1 entre la cantidad de datos que es N, ¿cuántos datos eran aquí? No me recuerdo, pero ahí están, ¿verdad? ¿Cuántos datos son? Sí, este Entonces, valor dice en la tabla, ¿verdad? ajá, sí, ajá, ¿cuántos son ahí? Se me ha olvidado. 10 creo que son. Ajá, entonces entre 10 sería 1 entre 10 menos el valor de la función en S, X sub, de ese valor, ese primer valor, entonces da ese valorcito, y la otra es solo esta fórmula contraria. Al contrario, ¿Sí? esos valores sacados de la normal, ¿verdad? Sí, De la tabla. ujú, de ahí, y luego ahí puede comparar usted, que lo vemos abajito, acá, de ahí van saliendo pues esos valorcitos, luego solo se ve el máximo, como dice ahí, de los dos. Excelente, sí, sí. Sí. Aquí sí es un trabajo bastante larguito, si ustedes se fijan, sacar todas estas cosas, ¿verdad? Es bastante. Yo aquí les digo que se pueden ¿cómo se dice? Ayudar de los programas, ¿verdad? Para corroborar que se lo estén haciendo bien, porque sí son muchos datos que trabajar, si ustedes se fijan. Y eso que en realidad son poquitos datos, pero el trabajo de hacer es larguito, ¿verdad? Oigan. Usted nos da se puede hacer eso, en una tabla en Excel. Sí, excelente. Es que sí, porque es que hacerlo a mano es muy Hacerlo pie, tedioso. ¿verdad? Ujú. Ok, Sí, gracias. y pueden cometer errores pequeñitos que al final, o sea, va a ser injustamente que por un error pequeñito ya el propio valor, porque la esencia de aquí no es calcular cada cosita, ¿verdad? Sino interpretar bien, que vayan haciendo bien cada paso, pero no que se equivoquen en una resta, o en una suma, o en una multiplicación, ¿verdad? Entonces, sí, lo mejor es háganlo ahí para que no se confundan y luego la pegan la tablita en Word cuando ya lo vayan a entregar el trabajo. Excelente, mejor, porque a veces en esas pequeñas Pequeñas restas. cosas. eh, Ajá, y eso no es esencial, ¿verdad? Si eso lo hace una calculadora, ya lo hace Excel, ¿verdad? Hay un montón de programas, entonces sí, allí lo pueden hacer hoy. Ok, gracias. Vale. Entonces, luego, acá. Luego aparece lo que es la prueba de hipótesis sobre una proporción de una población. Entonces, acá me dice, pues, que las pruebas de hipótesis, las pruebas de proporciones, pues, se basan en la ocurrencia de X características en un total de N observaciones. Ahora, la P barrita es X entre N, la cual se espera que sea igual a la proporción verdadera de la población. Ahora, tomando, pues, ciertos márgenes o tolerancias para la variabilidad muestral. La metodología de prueba depende de si el número de observaciones de la muestra es grande o pequeño. En este documento pues se va a trabajar con muestras mayores o iguales a 30. De este modo los valores estadísticos pues de prueba miden la desviación de un valor estadístico de muestra a partir de un valor propuesto. Y las pruebas pues se basan en la distribución normal estándar. ¿Sí? Siempre vamos a trabajar con lo que es la normal. Ahora, las hipótesis que se plantean van a ser las siguientes. Su H sub 0 va a ser suponer que P es igual a P sub 0 y su H sub 1 sea lo contrario, ¿verdad? Es que P sea diferente de P sub 0. Entonces, el estadístico de prueba está definido de esta manera, ya con esta fórmula, donde se define cada cosa, ¿verdad? X es la ocurrencia de las características de estudio, N es el total de observaciones, la P con la cosita arriba, ¿verdad? Es X entre N, que es la proporción de la muestra, P sub 0 es la proporción propuesta, sigma sub T está como pues, esa gran fórmula que tienen en la parte de Z de prueba, ¿verdad? Y es la desviación estándar de lo que es la proporción. Entonces, respecto a esto, pues se tiene acá un ejemplo. Me dice acá, ¿verdad? Suponga que se ha tomado una muestra de n igual a 200.
y se obtuvo un P barrita de 0.45. Me pide realizar un contraste de hipótesis al 99% de confianza para H sub 0, que P es igual a 0.4 y H sub 1, su hipótesis 1, pues que P sea diferente de 0.4, ¿sí? Entonces, acá en la solución, ¿verdad? Nos dice como alfa vale 0.01, dado que 1 menos alfa vale 0.99, ¿verdad? Entonces, saco alfa entre 2, me da 0.05. Utilizando lo que es la tabla de la normal estándar, pues se tiene que z su alfa sobre 2, de alfa de 2 sobre 2, es decir, donde se obtiene el valor de 0.005, pues es en 2.575. En el gráfico de la normal, pues se ilustra estos valores, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Entonces me dice que la desviación estándar está dada por, los encuentro simplemente sustituyendo la fórmula, sacan la raíz y da un valor de 0.0346. Ahora, ya sustituyendo lo que es la desviación estándar, el valor de P sub 0, que es 0.4, y de P, que es 0.45, en el estadístico de prueba, que es la fórmula Z, Z estadístico, que está arriba, ¿verdad? Pues se tiene ya que eso al final da el valor de 1.45. Y ustedes observan el grafiquito, pues se observa que el valor de 1.45 se encuentra pues en la zona de aceptación H sub 0. Por lo tanto, pues no se rechaza lo que es la hipótesis nula, ¿sí? Y pues ahí se concluye, ¿verdad? Que no se rechaza. Y acá pues se tiene acá que en general la hipótesis pueden ser de la siguiente forma, ¿verdad? Puede ser su H sub 0 que P es igual a P sub 0, su H sub 1. Puede decir que P sea mayor que P sub 0, o que P sea menor que P sub 0, o que P sea diferente de P sub 0. Ahora, si la hipótesis alternativa H sub 1, es decir, que P sea menor que P sub 0, se conoce como hipótesis unilateral derecha y las zonas de rechazo y aceptación vienen dadas en ese intervalo que está ahí, en ese, se tiene que RA es C, y ese RA de forma análoga se interpreta si H sub 1, es decir, que P sea menor que P sub 0, con la diferencia que RC está tomado como Z menor que Z alfa y RA que Z pues sea mayor o igual que Z alfa, Z sub alfa. Entonces, no sé si tienen alguna consulta con respecto a esta parte, el ejemplo, cómo se encuentra este contraste de la hipótesis. ¿No? Muy bien. Entonces, luego tenemos acá. Lo que es el tema de prueba de hipótesis sobre la media de una población. Entonces, pues me dice acá que la prueba de hipótesis sobre la media con varianza, primero conocida, ¿sí? Igual que lo anteriormente, ¿verdad? Decimos cuando se conocía la varianza y luego cuando no se conocía la varianza. Entonces, ahora estamos trabajando con hipótesis. Entonces, vamos a ver aquí la prueba de esta hipótesis cuando la varianza pues se conoce. Entonces me dicen, sea x1 hasta xn, es una muestra aleatoria con una distribución normal con media mu, desconocida, y suponiendo que conocido el valor de la varianza poblacional sigma. Nos interesa probar uno de los siguientes conjuntos de hipótesis respecto a mu. Tenemos primero la hipótesis bilateral. Tomamos H sub 0, que mu es igual a mu sub 0, o H sub 1, que mu es igual a, es diferente, perdón, que mu sub 0. Y luego tenemos la hipótesis unilateral derecho, que está dado que H sub 0 es mu es igual a mu sub 0, y H sub 1, que mu sea mayor que mu sub 0, ¿sí? Luego tenemos la hipótesis unilateral izquierda, H sub 0, es decir, que mu sea igual a mu sub 0, y H sub 1, que mu sea menor
que mu sub 0. Entonces, la media muestral bajo la hipótesis nula que mu sea igual a mu sub 0, pues sigue una distribución normal. Y donde n pues es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, la distribución de la variable ya tipificada se saca, ¿verdad? Recuerden, la media menos el mu sub 0 entre el valor de sigma entre la raíz de n. Entonces, dice acá, si fijamos un nivel de significancia alfa y la hipótesis nula es cierta, entonces el valor de z obtenido de una muestra real para el estadístico de la media pues se encontrará entre menos z de alfa sobre 2 y z de alfa sobre 2 con una probabilidad de 1 menos alfa. Entonces, aquí pues se tienen las regiones críticas, R sub C, que es el rechazo de la hipótesis nula, y de aceptación de H sub 0, que es RA, ¿verdad? Serán entonces, tenemos acá lo que son las hipótesis bilaterales, R sub C, que se toman como todos los z, dado que el valor absoluto de z sea mayor que z de alfa sobre 2, RA, el conjunto de los z, tales que el valor absoluto de z sea menor o igual que z de alfa sobre 2, sea lo contrario, ¿verdad? Luego, la hipótesis unilaterales a la derecha, que tiene el R sub C, ese conjunto que aparece ahí, y RA, ¿verdad? O sea, lo contrario, que era mayor, en el otro es menor o igual. Y luego, la hipótesis unilaterales a la izquierda, el R sub C es ese conjunto que aparece, y el RA, lo contrario a ese R sub C, ¿verdad? Entonces, acá aparece el ejemplo. Y me dice consigna cuadrado conocida o n mayor o igual que 30, ¿sí? Ya me lo dan suponiéndolo así. Entonces me dice que suponga una variable aleatoria x. Entonces, para designar el peso de un pasajero de avión que se interese en conocer el peso promedio de todos los pasajeros, dice, como hay limitaciones de tiempo y dinero para pesarlos a todos, entonces se toma una muestra pues de 36 pasajeros, de la cual pues se obtiene una media muestral, oigan, media muestral, ¿verdad? Solo de la muestra es de 160 libras. Entonces, suponga además que la distribución de peso de los pasajeros pues es normal, con desviación estándar sigma de 30, ya me la dan, con un nivel de significancia de 0.05. Me preguntan, ¿se puede concluir que el peso promedio de todos los pasajeros es menor que 170 libras? Entonces, veo yo los datos que tengo, me dan el N, que es 36, la media muestral, que es 160, el alfa, que vale 0.05, y sigma, que vale 30. Entonces, es una hipótesis unilateral inferior o de cola izquierda, porque se rechaza lo que es H sub 0, es decir, el peso promedio es mayor o igual a 170. Entonces, estadísticamente, pues las hipótesis son las siguientes que se toman. H sub 0, es decir, que el valor de mu sea igual a 170, que es lo que me están diciendo, ¿verdad? Y su H sub 1, la otra, ¿verdad? Voy a suponer yo que mi mu sea menor que 170, ¿sí? Luego, acá tenemos lo que es la ilustración del planteamiento de la hipótesis anterior, pues se representará en esta figura, ¿sí? Tenemos ahí lo que es el Z sub alfa, la zona de rechazo, la zona de no rechazo. Entonces, el valor de Z de alfa con alfa de 0.05 se obtiene en la distribución normal y se tiene que es de menos 1.64. Entonces, usando ese valor ya en el estadístico de prueba Z con la fórmula, ¿verdad? Se colocan los valores y se obtiene un valor de menos 2. Luego viene la parte crucial que ya tomar la decisión, ¿verdad? Entonces dice acá que las regiones críticas y de aceptación R sub C y RA, como Z es menor que Z de alfa, es decir, que menos 2, ¿verdad? Es menor que menos 1.64, que es el que se había obtenido. Entonces lo que pasa es que se rechaza H sub 0 con un nivel de significancia de 0.05, que es el que me estaban dando, que es el 0.05. O sea, aquí pues, como es menor por la que tenemos para tomar la decisión, pues
se concluye que se rechaza. Entonces, en conclusión, pues, el peso promedio de todos los pasajeros correspondiente a un valor menor de 170 libras, corresponden, perdón, a un valor de menos de 170 libras con un nivel de significancia de 0.05, ¿verdad? Entonces, en promedio no es eso, sino que son, pues, menos libras, con ese nivel de significancia que me proporcionaba, ¿sí? Entonces, esa es la decisión final. No sé si tienen alguna consulta. ¿No? Muy bien. Luego tenemos este otro acá que habla de lo que es la prueba de hipótesis sobre la media con varianza desconocida. Entonces, ya en este caso, pues, cabría distinguir dos situaciones, nos dicen. Según que la muestra que tome sea grande, es decir, mayor de 30, o pequeña, menor o igual que 30. Entonces, sean X1 hasta que XN una muestra aleatoria, ¿verdad?, de distribución normal, se la vamos a trabajar con la normal, con media mu desconocida, suponiendo también desconocido el valor de la varianza sigma al cuadrado, por lo que se aproxima por su estimación la cuasi varianza muestral. Nos interesa probar por todos los siguientes conjuntos de hipótesis respecto a mu. Entonces, la hipótesis bilateral que tenemos es que tomamos la hipótesis H sub 0 como mu igual a mu sub 0. H sub 1 como mu diferente de mu sub 0. Y la hipótesis unilateral derecho se toma como H sub 0 como mu igual a mu sub 0 y mu menor o igual que mu sub 0 y H sub 1 como mu mayor que mu sub 0. Luego tenemos lo que es la hipótesis unilateral izquierdo, H sub 0, su hipótesis nula, toman el valor de mu como mu sub 0 y la H sub 1 como mu menor que mu sub 0, ¿sí? Entonces se toma la media muestral X minúscula para calcular lo que es el estadístico de prueba. ¿Sí? Acá tenemos lo que son, pues, luego las muestras grandes. Entonces dice acá, pues, bajo la hipótesis nula de que mu sea igual a mu sub 0 y para muestras que ya son grandes, el estadístico de la media, pues, sigue una distribución aproximadamente normal. Y donde n, pues, es el tamaño de la muestra. Y la variable tipificada está dada como z de esa manera, donde s al cuadrado, esa otra se encuentra de esta manera, ¿verdad? Y siguiendo, pues, la que es la distribución normal con parámetros 0 y 1. Entonces, luego aparece el ejemplo acá. Me dice que la duración promedio de las llantas producidas por una fábrica, según experiencias registradas, es de 46.050 kilómetros. Entonces, pues, se desea probar con un nivel de confianza del 95% si el promedio poblacional, pues, ha cambiado. Ahora, para tal efecto, pues, se toma una muestra aleatoria de 60 llantas y se obtiene una duración promedio de 45.050 kilómetros. Ahora, con una desviación estándar de lo que es 3.070 kilómetros, ¿sí? Entonces, la solución tenemos acá. Primero siempre sacamos los datos, ¿verdad? Ya me dan que el n vale 60, la media vale 45.050, el alfa es de 0.05 y el s es de 3.070, ¿sí? Entonces, pues, la hipótesis que se desea verificar son las siguientes. Tenemos H sub 0, que la duración promedio de las llantas es igual a 46.050. Eso es lo que mi hipótesis nula. Luego H sub 1, la duración promedio de las llantas, pues, ha cambiado, ¿sí? Ahora, de esta forma estadística, la hipótesis son, ¿verdad? H sub 0, es decir, que mu sea de 46.050 y H sub 1, es decir, que mu sea diferente, pues, a ese valor. Entonces, el estadístico de la media, pues, sigue distribución normal, donde como n es mayor que 30, ¿verdad? Es el tamaño de la muestra. Entonces, como hipótesis bilateral, alfa sobre 2 se saca de 0.025. Encuentro el z de ese valor, que es menos 1.95, y del alfa sobre 2 y del menos alfa sobre 2
es 1.96 positivo. Entonces, a partir del gráfico se observa lo que es la zona de rechazo y la zona de no rechazo, pues de la hipótesis. Entonces, ahora pues se calcula lo que es el estadístico de prueba y se obtiene, ¿verdad? Calculando Z con la fórmula, estudian los valores que ya tenían, efectúan y al final llegan a que le da el valor de menos 2.52. Entonces, acá, como Z es igual a menos 2.52, se encuentra en la zona de no rechazo de la hipótesis. Entonces, de la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, se tiene que, es válido que la duración promedio de las llantas ha cambiado, ¿verdad? Entonces, esa es pues la conclusión al final. Entonces, eso siempre es cuando son muestras mayores que 30, como decían ahí, ¿verdad? Luego está lo de las muestras pequeñas. En este caso, es decir, que sean menores que 30, en este caso, entonces que recordemos pues que el estadístico elegido es este valor de T, con esa fórmula, siguiendo la distribución T-student. Si se ha fijado, siempre que son muestras pequeñas, se toma no la normal, sino que la T-student. Y como tomando n-1 grados de libertad. Entonces, esto pues en lugar de la función normal. Y por tanto, cambia las regiones críticas, tal como se muestra pues a continuación. Acá, pues se tiene la hipótesis bilateral, dada de esa manera, la hipótesis unilateral a la derecha, de esa manera que aparece ahí, y la unilateral a la izquierda, de esa manera, ¿sí? Entonces, aparece el ejemplo ya para concluir con esto. Nos dice que se toma una muestra aleatoria de 12 sobres de café de una empacadora, ¿sí? Entonces, se encuentra que el peso promedio del contenido de café de cada sobre es de 15.97 gramos, con una depresión estándar de 0.15. Ahora, la compañía empacadora afirma que el peso promedio mínimo de café puede ser de 16 gramos por sobre. Ahora, ¿será que puede aceptarse esta afirmación si se asume un nivel de confianza del 90%? Entonces, vamos a dar respuesta a esa pregunta. Tenemos los datos. N es igual a 12, la media es de 15.97, 1 menos alfa es 0.9, por lo tanto alfa vale 0.1 y el S vale 0.15. Ahora, debido a que la compañía empacadora afirma que el peso promedio de cada sobre de café es de 16 gramos o más, se trata de plantear la hipótesis unilateral izquierda de la siguiente forma, ¿verdad? Su hipótesis nula pues va a ser que el peso promedio de los sobres de café es mayor o igual que 16 gramos. Y su H1, pues que el peso promedio de los sobres de café es menor de 16 gramos. Ya estadísticamente planteadas las hipótesis, queda que H sub 0, es decir, que mu sea igual a 16 o mayor o igual que 16, y hace H sub 1, por lo tanto, mu es menor que 16. Luego ya tengo acá que el tamaño de la muestra, pues es pequeña, que es menor que 30, y se desconoce la varianza poblacional. Entonces se trabaja con la T-student. A partir de dicha tabla, pues se obtiene el valor de menos 1.36, trabajando con alfa sobre 2, que da 0.1, y el n-1, que tiene acá, da el valor pues de 1.36, y se ilustra pues en esta grafiquita acá. Entonces dice acá pues que calculando el estadístico de prueba T según la fórmula que estaba en la parte de arriba, sustituyendo todos los valores da menos 0.69. Entonces luego llega la parte de tomar la decisión. Entonces en vista que el valor es de menos 0.69, lo que sucede es que se concluye que se encuentra en la zona de no rechazo, es decir, de aceptación de H sub 0, y por lo tanto se concluye que el peso promedio de los sobres de café sí es mayor o igual que los 16 gramos, es verdad, kilogramos que son aquí, pero es gramos. Entonces, eso, ¿verdad? Y pues esta era la última parte que se quería trabajar en esta unidad. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, entonces solo recordarles lo que les dije al inicio, ¿verdad? De la tutoría por los que no lograron escuchar. Acá está.
Sí, recordarles primero que las tienen su tarea 5, ¿verdad? Respecto a esta unidad 5, que la tienen que entregar toda esta semana, el 25 y el 29 de mayo. Deben subir la tarea 5 ahí a la plataforma. También recordarles que para la tutoría 6, que es la última tutoría, tienen que haber leído lo que es la unidad 6, de ser posible, toda completa, ¿verdad? Y recordarles también que esa unidad 6 no se va a evaluar en el examen 2, ¿sí? Sino que se va a evaluar, esa unidad 6 se va a evaluar con una pequeña aplicación a un determinado problema, siguiendo la metodología de ajuste de un modelo de regresión lineal simple. Pueden utilizar Excel, dice, o GeoGebra, ¿verdad? Ya después se le va a dar una pequeña guía sobre las partes que debe llevar ese trabajo, ¿sí? Se recomienda empezar a trabajar a partir del 4 de junio para que no se atrase. Entonces, eso es con respecto a la unidad 6. Conclusión, ¿verdad? No se va a evaluar en el examen, pero va a haber un trabajo propio de esa unidad, donde más adelantito pues se le darán las indicaciones. También, recordar también que el examen 2, pues es el sábado 13 de junio, que 10 a 12 del mediodía, ¿sí? De 10 de la mañana a 12 del mediodía, dice aquí, pero ajá, no nos han dado las indicaciones aún, supongo que va a ser igual que la vez anterior, que les dio tiempo para trabajar el examen, si es virtual, ¿verdad? No sé si el licenciado ha puesto acá esto, pensando en que ya en ese tiempo, ya puedan salir de casa, ¿verdad? Si fuera así, sí sería de 10 a 12, pero de no ser así, yo supongo que de ser virtual, que es quizás lo más probable, ¿verdad? Pero a saber. Si es virtual, yo pienso que él va a tener la misma metodología de darles tiempo para trabajar los ejercicios, tiempo para escanearlos, tiempo para subirlos. Pero igual yo les voy a avisar cuando él me dé las indicaciones ya más específicas referentes al examen. Entonces, solamente esas eran las indicaciones. No sé si tienen algún comentario o algo. ¿No? Bueno, entonces, esperen, voy a tomar otra vez la asistencia para, porque no estaba Jaime cuando tomé la otra. Ahora sí. Entonces, pues nos quedaríamos hasta acá. Ha sido un gusto estar con ustedes. Cualquier consulta, ya saben, estoy a la disposición. Y pues nos quedaríamos hasta este momento.